Romanos 13. Fíjense que estamos viendo el capítulo 13 de Romanos y ya vimos el verso 11, el verso 12 y el 13 va conectado con el 12, pero hoy vamos a ver el verso 14. ¿Está bien? ¿Están listos ahí atrás? ¿Despertaron un poquito? Bueno, bien. Entonces hemos leído pues Romanos 13, 11, 12, 13 y hoy vamos a ver el 14. Miren, hermanos, estos pasajes que hemos leído en domingos anteriores los voy a volver a leer. ¿Está bien? Para que recordemos, refresquemos en nuestras memorias el tema. Pero miren, voy a leer desde el 11, pero permítanme leerlo en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Está bien? Entonces póngame atención, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: la noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Muy bien. Eso dice el verso 14 en la NTV. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. ¿Cómo lo dice nuestra versión 60 de la Reina Valera? 14 dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis los deseos, mejor dicho, para los deseos de la carne. Hoy vamos a hablar de la vestimenta que debe de portar el creyente, el Hijo de Dios, el cristiano. Y no vamos a hablar de la vestimenta física, no vamos a hablar de nuestra vestimenta espiritual. Y vamos a un pasaje que se relaciona mucho, hermanos, allá en Colosenses, que amplía un poquito más la primera frase del 14 de Romanos 13. Entonces, vaya a Colosenses 3:12, por favor. Colosenses 3:12. Bueno, el libro de Colosenses es el mismo autor de Romanos y el mismo autor de Efesios que vimos hace 8 días. Colosenses 3:12. Muy bien.
Colosenses 3:12. ¿Ya lo encontraron? Vamos a darle lectura poco a poquito y vamos a ir desmenuzando este verso 12 y luego el 13. Dice, vestíos. ¿Se da cuenta? Luego hay una coma, ¿verdad? Hacer un pequeño alto. Vestíos. Habla de vestirnos. Pero como dije, no de una ropa física. Ya todos estamos vestidos. Sería muy ilógico que alguien viniera sin ropa. Entonces está hablando de cómo debe ser nuestra conducta ahora como hijos de Dios. Entonces dice aquí el autor, vestíos pues como escogidos de Dios. Que nos vistamos como escogidos de Dios. Miren que aclara cómo es que debemos de vestirnos. Miren, para cada ocasión hay una forma de vestimenta. Por ejemplo, pensemos en la actividad, bueno, este año no hubo, pero por ejemplo, nuestra guelaguetza. Digo nuestra porque es parte de nuestra cultura oaxaqueña. Y entonces allá en la rotonda de la Azucena llegan diferentes grupos de diferentes regiones de aquí del estado de Oaxaca a presentar su cultura, sus bailables. Y cada región trae una vestimenta propia. ¿Sí? Ya empieza a recordar los de Jutla, ¿verdad? Los del Machete Chunco, visten de una forma diferente que las de Tuxtepec que bailan flor de piña. Pero en general todos son atuendos muy bonitos dependiendo a cada región. No va a ver usted a una mujer en traje de baño o en bermudas con otras danzando o bailando flor de piña, porque tiene que estar en acorde al evento. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que vestirnos como escogidos. Pues mire, tenemos que pensar de que somos personas escogidas. Esto ya de entrada nos da una categoría más alta. Nos viene a ser especial, nos viene a decir que somos especiales. No somos cualquier grupo, no somos cualquier asamblea. Disculpe, hermanos, pero eso es lo que la Biblia está diciendo acá. No somos cualquier grupo, cualquier asamblea, cualquier grupo de personas, sino que somos escogidos. Principalmente las amas de casa, cuando van a hacer compras al mercado, tienen esa tendencia a escoger sus productos. ¿Por qué? Porque quieren escoger lo mejor, lo más grande, lo más maduro. Cuando pide usted una sandía que dice, mire, deme esa y cálemela, yo quiero que esté roja y bien dulce. Entonces usted trata de que su sandía sea una sandía seleccionada entre muchas otras. Una sandía especial, características especiales para que sea de su agrado, a su paladar. Entonces, dice que tenemos que vestirnos como escogidos. Todos, hermanos, fuimos escogidos. Mire, sin perder de vista, vaya al libro de Efesios capítulo 1,
verso 4. El mismo autor, pero ahora en Efesios capítulo 1, verso 4, habla acerca de esto. Efesios 1:4 dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice que aquí que el Padre Celestial nos escogió para que fuésemos de Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Quiero que piensen esta verdad. Cada uno de ustedes, pónganme atención acá, no estén viendo a las cámaras, los muchachos hacen su trabajo, pero todos no se distraigan. Dios el Padre te escogió. ¿Cuándo? ¿En el día que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador? No. Miren que a veces erróneamente decimos, encontré a Dios. No, hermanos, ningún hombre tenía la disposición de encontrarse con Dios. Fue Dios el que nos, fíjense, no solamente nos encontró, sino mire, Él siempre ya ha sabido de cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde que naciste? No, no, para nada. Dios ya te conocía, miren, desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Antes de la fundación del mundo. Antes que existiese tu tatarabuelo. Desde que todavía no había ser humano en la tierra. No existían las montañas, no existían los mares, no. Antes de la fundación del mundo, ya Dios te escogió. Fíjese. Entonces, somos personas especiales porque Dios nos seleccionó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ya sabía desde antes de la fundación del mundo que cuando tú ibas a nacer en esa tierra, tú ibas a optar por el nombre de su hijo, tú le ibas a amar, tú le ibas a aceptar. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que tú optarías por la vida eterna. Así como hay personas que nunca van a optar por la vida eterna porque esa decisión ya lo hicieron desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo fuimos ya destinados para la vida eterna porque Dios ya sabía que íbamos a creer en su Hijo Jesucristo y desde ahí nos fue seleccionando para ser parte de su iglesia. Entonces, tenemos que vestirnos como personas especiales que ya fuimos seleccionadas desde antes que existiera todo lo que existe. Desde antes, hermanos. Ahora, usted ya sabe entonces que somos escogidos, ¿verdad? Eso es muy agradable. Eso es muy bonito. Cuando te escogen, ¿no? Hablando aquí, por ejemplo, cuando en un grupo seleccionan algunos alumnos para ir a concursar en el área de matemáticas, por ejemplo, y dicen va a haber un concurso estatal sobre matemáticas, y entonces vamos a mandar a fulano y a sutano, porque hasta eso no hay muchos. Y entonces muchos ganan ese concurso y pasan al área nacional. Es muy grato ser seleccionados.
Ahora imagínense que Dios el Padre nos seleccionó, nos escogió desde antes. Sigamos en nuestra lectura de Romanos 3:12. Luego dice, santos y amados. Ahora dice que somos santos y amados, aquellos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora Dios nos ve como santos y amados. Santos. Dios nos apartó. Eso es bonito también. Miren, estaba aquel día viendo el Evangelio de Juan y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no los escogí yo a ustedes? Fíjense, ¿no les escogí yo a ustedes? O sea, los apartó. Eso quiere decir santo, apartado para una misión especial. Primeramente para que fuesen sus discípulos y luego sus apóstoles, sus mártires. Pero él dijo a sus discípulos, no los elegí yo. Y después dijo, además sé que también dentro de ustedes está el que me va a entregar. Está aquel que cumplirá el propósito que ya fue escrito desde antes de la fundación del mundo, que uno de ustedes me va a entregar. ¿Por qué Dios escogió a Judas para ser el instrumento de traición? Porque Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía que Judas nunca iba a aceptar a Jesús. Ya lo sabía el Señor. Dios ya sabía que Judas nunca iba a tener un arrepentimiento genuino, nunca iba a tener un nuevo nacimiento, nunca llegaría a ser un hijo de Dios. Es muy interesante ver todo esto. Pero dice que Él nos apartó. Dice que somos santos o apartados para que seamos sus hijos. Y luego dice que somos también amados. Amados. Mire, usted es escogido, apartado y amado por Dios. Entonces no se queje diciendo de que nadie le quiere, que nadie le ama, que nadie le hace caso, que nadie, ya bájale 3 rayitas a tu sentimentalismo, porque aquí dice que Dios el Padre te escogió, te apartó y eres el amado o la amada de Él. Somos sus amados. El apóstol Juan experimentó de manera integral el amor del Padre. Y como Juan experimentó ese amor del Padre, él mismo dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces él transmitía ese amor y lo refleja en sus cartas. Y una de las palabras favoritas del apóstol Juan era amados. Y cuando se dirige al anciano Gallo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero se dirige diciéndole, amado. Amado, siéntete amado por Dios. Siéntete amado, querido, recordado, bendecido, por Dios. Miren qué cosas interesantes estamos aprendiendo. Entonces, la voluntad de Dios es que vivamos siempre apartados para su gloria. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis
de fornicación. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que usted sea santo, apartado, exclusivo para Dios. Y para que esto se haga efectivo, tenemos que apartarnos de toda fornicación. Y como ya hemos dicho, fornicación es toda clase de inmoralidad sexual, toda impureza, toda aberración, toda inmundicia. Tenemos que apartarnos de eso para vivir una vida santa. Bien, continuamos con Colosenses 3:12. Dice: de entrañable misericordia, de entrañable misericordia. La palabra entrañable quiere decir en lo más íntimo, en lo más profundo, lo más afectuoso que salga del corazón. Yo estaba viendo esta definición y decía, aquí yo estoy como del 1 al 10, estoy como en un 3. Estoy reprobado. ¿Ya? Generalmente soy tosco, ¿no? Pero la instrucción es de que seamos de entrañable misericordia. Que el afecto, el amor hacia los demás realmente sea de adentro, de lo más profundo del corazón. Ahora, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia se compone de esta manera: miser o misere. De ahí viene la palabra miserable o desdicha. Miser o misere significa miserable o desdichado. Y cordis, misericor y cordis, habla del corazón. Y ya juntándolo con el sufijo ia, o sea, toda la palabra misericordia, se refiere pues a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Miren, la capacidad de sentir o entender la desdicha, la desgracia de otros. Eso es misericordia. Entonces, esa misericordia tiene que nacer de lo más profundo del corazón. Cosa que si nos evaluáramos, le digo, muy posiblemente estemos reprobados. Porque generalmente lo que hacemos es cerrar nuestro corazón. Y decimos que el mundo ruede. ¿Verdad? Con que yo esté bien, que el mundo ruede, ¿no? Y que le vaya como le vaya. Otros dicen, a que lloren en mi casa o en la casa del vecino, mejor que lloren en la casa del vecino. Mientras yo esté bien, no hay ningún problema. Fíjense, nada que ver con el ser de entrañable misericordia. Entonces estamos viendo aquí pues cómo o de qué manera debemos de vestirnos. Ya que Dios nos escogió, nos apartó, nos amó, ahora dice que hay que vestirnos de entrañable misericordia. Dentro de una generación mala y perversa. Fíjense, cuando leíamos las características de los hombres de los últimos días: sin afecto natural, implacables, calumniadores,
aborrecedores de lo bueno. Entonces, en medio de esta generación maligna y perversa, que está bajo el control del maligno, la instrucción es que nos vistamos de entrañable misericordia, que podamos tener la capacidad de ver la necesidad de otros. ¿Qué tal, hermanos? Es profunda esta palabrita, ¿no? Porque les digo, generalmente siempre el ser humano, por naturaleza, tendemos a ser envidiosos. Solamente vemos por lo nuestro y no vemos la necesidad de los demás. ¿Para qué? Pues para pedirle al Señor de que intervenga en alguna necesidad, cuando se trata de necesidades donde nosotros no podemos hacer nada. Como por ejemplo, ponernos en la brecha y orar por alguien. No lo hemos hecho. Porque si acaso lo hacemos por uno mismo, mucho menos lo haríamos por otro. Y fíjense, el apóstol Pablo, el recurso más eficiente que tenía era siempre la oración. Si usted lee sus cartas, siempre dice orando por ustedes. Orando por ustedes para que sean enriquecidos en toda sabiduría, en todo conocimiento de Dios. A Timoteo le decía, no ceso de orar y rogar por ti. Entonces el apóstol Pablo no tenía pues muchos bienes materiales, ¿verdad? Lo dejó todo lo material lo dio por perdido, pero tenía un recurso efectivo que no falla y era la oración, porque él tenía una entrañable misericordia. Lo mismo podemos hacer nosotros. Lo mismo, ¿verdad? Y procuramos hacerlo. Nadie nos paga para venir a orar por la iglesia, ¿verdad? Nadie. Aquí fielmente hemos estado todos los miércoles, o antes cuando era viernes. Y estamos orando porque tenemos entrañable misericordia. Entonces, el resto de la iglesia es guardada por la oración del remanente que siempre ora. Del remanente que tiene entrañable misericordia y está orando por la iglesia. Mientras los otros en el barco van felices de la vida. ¿Verdad? Que otros oren. Les voy a contar una anécdota. Dice que iba un elefante, iba a cruzar un puente, pero la madera ya estaba muy vieja, la madera podrida. Entonces, ven que los animales siempre se le pegan las moscas. Entonces una mosca se le pegó al elefante aquí en la oreja. Y el elefante se atrevió a cruzar el puente y el puente se cimbraba, ¿verdad? Por el peso del animal. Y ahí va la mosca. Ya cuando llegaron al otro lado, dijo la mosca, ¿cómo hicimos mover el puente? Dijo, ¿verdad? Se sentía parte. ¿Ya? Entonces espero que cuando tengamos algún logro, usted diga, wow, ¿cómo le hicimos? ¿No? Gracias a Dios. Que siempre hay un grupo motor, un grupo que va a la delantera en todo. Y vamos, como dice el canto, abriéndonos camino. Bien, entonces tenemos que vestirnos, hermanos, de entrañable misericordia.
Gracias a Dios por los que son misericordiosos. Yo sé que aquí hay gente misericordiosa. De verdad, ¿eh? Si usted no lo sabe, estoy para decírselo. Aquí en la iglesia hay mucha gente misericordiosa, de entrañable misericordia, que tiene empatía con la necesidad de otro y luego pone manos a la obra y ve la manera de ayudarlo. Pero Dios quiere que todos. ¿Qué más dice la escritura de que nos vistamos? Bien, el 3:12 sigue diciendo de benignidad. De benignidad. Esta palabra benigno se compone de dos vocablos o dos términos. Y el primer vocablo es bene, que quiere decir bueno. Y el segundo es genus, que indica nacido. Bueno y nacido. Ahora sigo diciendo más. Entonces, alguien que es benigno es alguien que fue concebido o creado para el bien. Una persona benigna, incluso hay gente que se llama así, ¿no? Don Benigno. Ojalá que haya sido concebido para buenas obras. Pero alguien que es benigno es alguien que nació o fue creado para hacer el bien. Mire, Dios quiere que nos revistamos ahora de benignidad. Si antes en la vida que tú llevabas sin Cristo no eras bueno, no hacías buenas obras, al contrario, puras malas obras. Ahora que hemos nacido en Cristo Jesús, Él quiere que nos revistamos de benignidad, o sea, que siempre hagamos buenas obras. Donde quiera que te desenvuelvas, en tu colonia, en tu trabajo, en la escuela, en la oficina, en tu consultorio, donde quiera, creados o nacidos para buena obra. Miren, Efesios 2:10 dice, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué fuimos creados? Dice ahí, dígalo fuerte. ¿Todos para qué? Pues entonces dejemos de hacer malas obras y empecemos a hacer buenas obras. Esa es una persona benigna, creada para hacer buenas obras. Si usted antes no era bueno, ¿ya? Porque antes hay unos que fueron terribles, se ven, mire, se ven bonitos, adornados con la gracia de Dios, pero antes algunos eran el vivo demonio. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? No me diga que usted ya era santo desde que nació en esa tierra. Un día se convirtió al cristianismo un señor que era malo y ocupaba un cargo público muy conocido aquí en Oaxaca, pero alguien le habló del evangelio y empezó a ir a la iglesia. Y un día visitó el despacho de un contador cristiano
Y cuando este hermano, que omito su nombre, porque muchos lo conocen, iba entrando al despacho contable de este pastor, justo salió otra persona y ya después le dijo: oye, la otra vez entró fulano, ¿a poco te llevas con él? Sí, dice, ya va a la iglesia. No, ese es el mismo diablo, dice. Fíjense. Bueno, antes era el mismo diablo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús fue creado para buenas obras. Entonces, que la gente, cuidemos que la gente no diga a nosotros que ese es cristiano. Sí, no, hombre, si lo vieras, es el mismo demonio, ¿no? Si vieras cómo habla, si vieras cómo es. Ese no te da, pero ni la hora, dicen, ¿no? Ni la hora da. Entonces, mire, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sigamos. Colosenses 3:12. ¿De qué más tenemos que revestirnos? De humildad. De humildad. ¿Ya lo vieron ahí? La humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia. En otras palabras, reconociendo nuestras habilidades y nuestras capacidades, echemos manos a la obra para ayudar a otros. Una persona humilde es aquella que admite una equivocación, comparte los conocimientos aprendidos que esa persona tiene. Es una persona agradecida también. Lo vuelvo a leer. Una persona humilde admite equivocación, admite ser enseñado o enseñada, ¿ya? Comparte los conocimientos adquiridos, no es envidioso, que dice: pues a mí me costó, que estudie si quiere, que invierta, que pague los cursos. Entonces, en vez de humildad, ¿qué hay? Orgullo por lo que sabe hacer. Hay vanagloria. Dice: esto me costó el sudor de mi frente. Entonces, esa no es una persona humilde. No comparte los conocimientos. ¿Dónde he escuchado esto? ¿Ya? He escuchado de un ejemplo, un maestro mecánico, y el auxiliar quiere aprender algo de mecánica. Y justo cuando van a desmontar una llanta, desarmar un motor, dice el maestro: ponte a barrer ahí, porque no quiere que vea cómo le hace. O un maestro eléctrico, un carpintero, lo que sea. Bueno, ciertamente también algunos que les costó, ¿verdad? Pero ahora Dios quiere que te revistas de humildad. Bueno, nos revistamos. Y compartamos lo que Dios nos enseñó. Miren, el apóstol Pablo era un hombre humilde. Todo lo que el apóstol Pablo enseñó, escribió, 13 o quizás 14 con Hebreos, ¿verdad? Miren, él lo recibió directamente del Señor. Todo el conocimiento revelado del Evangelio lo recibió directo del Señor. ¿Y qué hizo? Lo compartió.
Pablo ha sido uno de los más excelentes teólogos que ha tenido la cristiandad. Y miren, el apóstol Pablo fue una persona humilde y él no dijo, no, ¿quieres aprender? Sube al tercer cielo. No, ¿verdad? Él dijo, al contrario, todo lo que sé lo enseñé por las casas y públicamente, y entonces ningún consejo quedó sin ser aplicado o enseñado a ustedes. Todo lo he enseñado. Entonces una persona humilde pues admite una equivocación, admite ser enseñado, ¿verdad? Porque es otro problema también de que tenemos. Dice, a mí que me va a enseñar él. ¿Verdad? No sabe quién soy, no sabe qué estudios tengo. Y entonces tomamos una actitud irreverente, adoptamos una actitud así de que, a ver, platícame, a ver qué tal sabes. Fíjese, soberbia, altivez, todo lo contrario de humildad. Y el Señor quiere que nos revistamos de humildad. Tenemos que checar en nuestra vestidura si hay soberbia, hermanos. Este pecado es terrible que está impregnado en el corazón del hombre. Y se requiere de verdad un tratamiento para desarraigarlo del corazón. Fue la soberbia que hizo que el diablo fuera arrojado del cielo. La soberbia, la altivez. Entonces tenemos que revestirnos de humildad. ¿Verdad que no es fácil? Porque la tendencia humana siempre es a enorgullecerse. No debe de ser así. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Verso 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Permítanme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Sígame con su Biblia y va a encontrar una semejanza, pero lo encuentro muy clarito aquí en la NTV. ¿Listos? Ahí va. Filipenses 2, 3 y 4 dice: no sean egoístas. Bueno, mejor me voy a involucrar porque, ¿verdad? No seamos egoístas. No tratemos de impresionar a nadie. Ya no requiere explicación, ¿verdad? Por eso voy despacio. Seamos humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Lo voy a volver a leer. No seamos egoístas, no tratemos de impresionar a nadie, seamos humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que nosotros. Tenemos que considerar a los demás mejores que nosotros. O sea que este pasaje dice que todos ustedes son mejores que yo y así lo debo de ver. Y de hecho así es, ¿eh? Porque todos tienen diferentes talentos, habilidades, y cada uno es excelente en lo que hace. ¿Y uno qué puede hacer más que quedarnos con la boca abierta? Wow, impresionarnos. En vez de decir, ni sabes, yo lo sé hacer mejor que tú. Si yo estuviera ahí, las cosas fueran diferentes. Así he escuchado a muchos que dicen, pero ya cuando
se trata de agarrar, como dicen los toros, por los cuernos, ahí es otra cosa. Pero cada uno de nosotros tenemos que considerar a los demás como mejores a nosotros. Ahora, verso 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Procuren interesarse en los demás, desde lo más mínimo, hermanos, en lo que podamos ayudar, en lo que está a nuestro alcance. A veces solo vemos en nuestro bien personal, pero Pablo dice que nos revistamos de humildad. Y mire que Filipenses también es el mismo autor, Pablo. ¿Se da cuenta cómo amarra perfectamente todo esto? No se ocupen o no nos ocupemos solo de nuestros propios intereses, sino también procuremos interesarnos en los demás. Hasta en los detalles mínimos, hermano. Aquí y fuera de acá. Aquí hay muchas áreas donde podemos interesarnos para el bien de otros. Yo a veces digo que en vez de estar predicando aquí, mi ministerio debería ser buscando quienes pudieran dar el ray a otros al terminar una reunión. Como que me va bien ese don, ¿no se ha dado cuenta? Y lo hemos, es como para dar un ejemplo de algo muy sencillo, muy cotidiano. Miren, aquí estamos lunes, bueno, martes no, pero en casas estamos el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y entonces, a veces está oscuro porque ya es un poco tarde, o está lloviendo. Entonces doy gracias a Dios primero por aquellos que siempre están al tanto de alguien que va por su rumbo, su colonia. Hermano, ¿le puedo dar un aventón? Miren, qué gran alivio, ¿no? Qué gran ayuda. Doy gracias a Dios por los que tienen ese cuidado de ver por el bien de los demás. Oiga, la aproximo a su colonia o a su casa si es posible. Pero a veces tengo que estar buscando a alguien. Oiga, tú vas para allá, ¿verdad? Sí. ¿Podría llevarte a estos hermanos o a este hermano? Entonces yo estoy diciendo al Señor de que a lo mejor yo me voy a mover en ese don, ¿verdad? De andar acomodando a la iglesia. Siempre ha sido esa situación en nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan que un día compramos un microbusito? ¿Verdad? Y era todo con el afán de trasladar a los hermanos. En este caso, cuando los Pinos eran como 15, 18 hermanos, entonces en el microbusito cabía muy bien. Pero antes pues iba con la camioneta, me traía 18, 20 personas, era de todos los domingos. Pero gracias a Dios que fue el inicio para formar una iglesia ahora. Ahora si quisiéramos que vinieran, quizás hay que ocupar unos 4 autobuses para que pueda venir todos. Pero en aquel entonces no era así. Y entonces, fíjense hasta en esos detallitos, hermanos.
Porque cuando usted hace eso, ayuda a que el hermano pueda ser librado de estar ahí esperando el carro, quizás tomar doble carro, librarlo quizás de un asalto, un susto, qué sé yo. Y es bueno. Entonces, mire, Filipenses en la NTV está muy clarito. Pero sigamos porque el tiempo corre. 3:12 dice: mansedumbre. Mansedumbre es la docilidad, la suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Una persona que tiene o que tiene mansedumbre es dócil. Otra definición: es la virtud que modera la ira. Virtud que modera la ira, o sea que calma la ira y sus efectos desordenados, porque una persona airada es capaz de hasta matar. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántas personas inocentes han muerto por la ira de alguien? ¿Ya? Cuando tú ves a alguien sobre carretera que va en su auto ¿a qué? A 160, ¡wow! Nomás escucha, ¿no? Dices, ¿viste eso? Pasó como alma que lleva el diablo, dicen. ¿Sí entiende la frasecita? Alma que lleva, se oye feo, ¿no? Alma que lleva el diablo, pero no hay otra mejor manera de describir una persona airada. En cambio, una persona que tiene el don de mansedumbre tiene la capacidad de apaciguar las aguas, de poner calma. Si la otra persona está gritando, la otra que tiene mansedumbre se calla, se aguanta, porque si ambos levantan la voz, no hombre, desastre seguro. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Una persona que tiene mansedumbre dice, déjalo. Oye, mira que fulano habló así pestes de ti. No te preocupes, déjalo. No pasa nada. Ahora sí que no pasa nada, oiga. ¿Ya? Una persona con mansedumbre. Oye que te descontaron el sueldo sin haber razón. No, déjalo, quizás lo necesite más. Fíjese, pero la pregunta es, ¿habrá mansedumbre aquí? ¿Ya? O en vez de responder con mansedumbre decimos, no me ha conocido. ¿Ya? Ahora es cuando me va a conocer. Se metió con la persona equivocada. No sabe quién fui antes. Mire, qué expresiones que nada que ver con la mansedumbre. Y yo creo que todos estamos reprobados en esa área. Y Dios quiere que nos revistamos de mansedumbre. O sea, responder con calma. El evangelio es fuerte, hermanos, y difícil de aplicar. Cristo dijo, si te golpean en una mejilla, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, eso es en teoría, pura teoría, porque en la práctica vuelve a salir el viejo hombre o la vieja mujer. El viejo hombre se baja de la cruz y dice, ahora me va a conocer. Otros dicen que, pensando bien esa frase, otros dicen, y está mal,
Soy manso, pero no menso. Esto quiere decir que no se va a dejar, pues. Y dígame, ¿qué dice la Biblia de Cristo? Él sí realmente fue una persona con mucha mansedumbre. Y Él quiere que nos revistamos de eso, hermanos, pero la verdad, nuestra carne, si no la sometemos, se revela. Y en vez de responder con mansedumbre, respondemos violentamente, unos más que otros. Pero miren cuántas cosas debe de haber en nuestra vestidura: de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad. Luego dice paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es paciencia, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias sin quejarse. Ejemplo bíblico, Job. Miren, él fue paciente, fue manso. Cuando le fue quitado todo, no peleó con Dios, respondió con mansedumbre. ¿Qué dijo? Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ojalá aprendamos, hermanos, a ser así, porque eso es lo que Dios quiere, que ya dejemos que se manifieste nuestra carnalidad. La verdad es que nuestro hombre viejo anda suelto, ya tiene rato que se nos soltó. Y no debe de haber rencillas en la casa de Dios. No debe de haber pleitos, envidias, habladurías, maledicencias. No debe de haber. Dios quiere que nos revistamos de estas cosas. Celos, envidias, contiendas, peleas. Y cosas que no convienen hablar entre cristianos. No debe de haber eso. ¿Por qué predicamos todo eso? Porque sabemos que el día está pronto y Dios quiere una iglesia sin mancha. Una iglesia sin mancha, sin estas cosas. ¿Usted se imagina que en el cielo va a haber envidias? A ver, imaginemos un ratito. ¿Se imaginaría usted un hermano no hablarle a otro hermano ahí? Imagínate cuando estemos en el cielo y ves caminando con aquel que no te llevases aquí en la tierra bien. ¿Qué vas a decir? ¿Otra vez tú aquí? No puede ser. Ni aquí me libro de ti. ¿Ya? No, ahí no debe de haber eso. Entonces desde aquí vayámonos despojando de todas estas obras carnales. Son obras de la carne. Una carne que no se ha querido sujetar a la voluntad de Dios. Tenemos que despojarnos. Como dijo el escritor a los hebreos, como si nos quitáramos la ropa sucia. Por último ya, hermanos, vamos avanzando. Verso 13. Soportándonos unos a otros. Oiga, mire qué mandamiento. Soportándonos unos a... ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque él aseguraba que en una congregación cristiana iba a haber de todo, hermanos. Pablo sabía, Dios sabe, que en una iglesia cristiana evangélica habrían todos
estas manifestaciones de la carne, y por eso instruyó diciendo: ya que no somos angelitos todavía, tenemos que soportarnos. Oiga, mire qué instrucción, soportarnos. Y es lo que menos queremos hacer. Dices: no la puedo ver ni en pintura, me cae mal. Bueno, a veces usan otro término, ¿verdad? Imagínese, hermano. Ya no debe de haber eso en nuestro vocabulario. Aquí dice: tenemos que soportarnos, es decir, admitirnos, recibirnos. Cada uno es diferente. Algunos nació bien acelerado, otros bien calladitos, otros en un punto intermedio, pero tenemos que aceptarnos tal y cual somos todos. Dice: y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos. ¿O a poco cree usted que usted merecía el perdón de Cristo? No, hermanos, éramos reos de condenación eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y miren, Cristo nos perdonó. Él nos dio ejemplo. Se hizo hombre como nosotros. Y entonces dice: háganle como yo le hice. Sopórtense. Así nos dice, ¿verdad? Sopórtense. Ay, Señor, es que me cae de la patada. ¿O cómo es otra frase? Me cae en el hígado. ¿Qué será eso? Que alguien me explique. Me cae en el hígado, dice. Mire, frasecitas que no están en la Biblia, ¿eh? Pero ¿cómo no las sabemos? A ver. Entonces, si seguimos con esas cosas, vuelvo a repetir, no somos aptos para ir al reino de los cielos. Y Dios va a usar sus métodos porque de que nos, como ya fuimos destinados para vida eterna, de que nos limpia, pero ¿a costa de qué? Porque Dios al que ama disciplina. Y como Dios nos ama tanto y no quiere que nos perdamos, bueno, nos tiene que disciplinar. ¿Para qué? Para nuestro bien. Solo para eso. Para nuestro bien. No porque Él se complazca en disciplinarnos. No, tiene que hacerlo para limpiarnos, para que podamos llevar más fruto. Esas cosas malas impiden que llevemos más fruto. Entonces, Él tiene que darnos una podadita, como un árbol. Podar todo aquello que no sirve para que podamos llevar buenos frutos. Y a veces la podadita duele, ¿eh? Oh, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Reprendo al diablo. Sale bien reprendedor. Y Dios dice, nomás que no le escuchamos: te estoy disciplinando. Te estoy dando unos jaloncitos de oreja. ¿Por qué, Señor? Porque eres rebelde. En vez de ser manso, eres agresivo. En vez de ser humilde, eres todo lo contrario. No soportas a tu hermano, a tu hermana. Te estoy disciplinando. Pero como a veces no discernimos eso, pensamos que es Satanás que nos está dando una buena pela, pero no es así. Pónganse de pie, hermanos. En vista, pues, de que el día se acerca, vistámonos de luz. Porque todo lo que no es mansedumbre, todo lo que no es humildad, todo lo que no es benigno,
todo lo que no es entrañable misericordia, entonces son obras de las tinieblas. Y desde aquí Dios quiere que vayamos limpiándonos. Porque en el cielo no hay grupitos, ¿eh? ¿Sí me escuchó? En el cielo no hay grupitos. O sea, no hay razón para que lo haya, no se puede. El ambiente ahí no permite que vaya a haber grupitos. Ah, yo tengo mi grupito. Ahí no se permite eso. Entonces, si usted es elitista o es de hacer grupitos, pues pensémosla bien, porque para el cielo entonces no vamos, ¿eh? ¿O no, hermano? Pensémosla bien. Allá no hay favoritismo, no hay grupos, no hay círculos así. Así es, desde ahorita vayamos practicando, desechando todo aquello que no es armónico, que no armoniza en la iglesia. ¿Sí, hermanos?